me conté un poquito lo que es la materia, de qué se trataba. Este resumen que les pasé del teórico, en realidad, como decía, teórico, parece una materia bastante larga. Por ahí es complicado estudiarla porque son muchos los parásitos, cada uno tiene distintas características. Por eso esta primera parte es una introducción nada más a la parasitología, y después tenemos 6 unidades más, que son ya específicamente de los tipos de parásitos que tenemos, o sea, los clasificamos según características particulares, agrupadas, como decía el otro día, hay grupos que son gusanos, hay grupos que son células, son parásitos unicelulares, unos que son gusanos redondos, otros que son gusanos chatos, o sea, hay 20.000 millones de especies de parásitos, pero como les decía, lo más importante es que yo quiero que sepa por lo menos los parásitos que más o menos se encuentran en la zona, o sea, en la región. La primera página sería la que hay una pequeña temario más o menos de lo que vamos a ver. La reseña histórica, la clasificación en nomenclatura, la relación con otras ciencias, que eso también se lo expliqué el otro día. Importancia de la definición y clasificación de los parásitos, características generales de los protozoarios, mitos y artrópodos, morfología, biología y ciclos evolutivos, importancia médica y agentes antiparasitarios. Este es el último tema, como les decía, el tema de la farmacología, o sea, cómo se trata una parasitosis, es más un tema médico, pero está bueno que nosotros como laboratorio sepamos básicamente que no es lo mismo darle un vendasol para una giardia que para una tenia. Por dar un ejemplo, o sea, cada tipo de parásito es tratado con un tipo de antiparasitario. Y ese antiparasitario no es tan específico como un antibiótico, por ejemplo, que es mucho más de amplio espectro, pero no es, digamos, un antiparasitario no es que nos va a matar a todos los parásitos. Normalmente el pediatra lo que hace es darle a la mamá que le dé al chico, le encaja los 3 litros de antiparasitario y después se olvida de todo. Bueno, acá tenemos la definición de parasitología, o sea, una definición más del libro, digamos, que es la rama de la ciencia ecológica que trata el estudio integral del fenómeno del parasitismo, Bueno, acá tenemos el concepto de parasitismo, que es un proceso en el cual una especie amplía su capacidad de supervivencia utilizando otras especies para que cubran sus necesidades básicas que no tienen por qué implicar necesariamente cuestiones nutricionales, pueden cubrir cosas como la diseminación o mejoras en la reproducción de la especie parásita. ¿Qué es toda esta sanata? Es simplemente por qué existen los parásitos, cuáles son, digamos, qué es lo que busca el parásito, en realidad hospedándose en un ser. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la definición de parásito es que siempre es un ser inferior que vive a expensas de un ser superior? En esto hay ya vamos a ver que se repiten muchas veces la palabra parásito, el concepto de parásito o parasitismo, pero la definición concreta sería eso, que es una especie poco evolucionada, poco desarrollada, que subsiste, esa es mi definición personal, gracias a un organismo más desarrollado que lo sostiene, digamos. En esto de la parasitosis puede ser que en conceptos generales, por ejemplo, una bacteria sería un parásito. Hay virus también podrían ser un parásito. Los virus viven, ustedes saben que hay virus intracelulares que si están afuera de la célula se mueren, o sea, se desintegran, mejor dicho, porque no son seres vivos. Una bacteria que necesita vivir en un organismo, entonces hay de cierta forma un parasitismo. Por eso quiero que tengan bien claro qué es lo que es parasitismo. Y bueno, acá cuando dice parasitismo, un proceso en el cual una especie amplía su capacidad de supervivencia utilizando otras especies, simplemente un ser vivo que vive a expensas de otro o en el otro. En la página que sigue dice
¿cuál es el alimento de los seres vivos? Esto nosotros hemos visto en bacterias, ¿se acuerdan? En el primer práctico, el primer teórico, o uno de los primeros, que cómo se nutría, cómo era la nutrición, digamos, animal. Y hemos visto que tenemos la nutrición de autótrofos y heterótrofos. ¿Qué son los autótrofos? Los que producen su propio alimento. ¿Y los heterótrofos? Los que no producen. Me voy a sentar porque estoy diciendo. Eso está clarito, ¿no? Sí. Acá dice que los heterótrofos, que son los que se alimentan ya de compuestos orgánicos, de compuestos que ya están previamente elaborados, tienen dos formas de hacerlo, mediante el predatorismo y la simbiosis. Y esa es una gran diferencia que tienen que tenerlas bien claras. Creo que una vez que la entiendan ya les va a quedar claro, pero si no la entienden, la vemos bien porque eso es lo que a veces se complican y los exámenes no saben explicar qué es lo que es una simbiosis, qué es lo que es una parasitosis. En ese resumen creo que está bastante clarito. Predatorismo dice un ser vivo supuestamente más grande o al menos más poderoso vive a expensas de otro más débil al que destruye para alimentarse de él. O sea, un ejemplo, póngale que se llama un carancho que come, o aves de rapiña que comen seres, digamos, restos de seres que ya están muertos, digamos, en el tejido ese, se alimenta de eso. Esto es lo que o matan un ave o uno más chico, cualquier bicho para alimentarse, pero destruyen, se lo digiere. Eso sería predatorismo, que sería, digamos, destruir otra vida para alimentarse. En cambio, en la simbiosis no hay destrucción de la otra vida, ¿se entiende? Hay una convivencia, digamos, que ahí está el significado de la palabra sim, juntos, y biosis, vivir, o sea, viven juntos. Y la simbiosis es la asociación biológica de los organismos que pertenecen a especies distintas y se afines de la subsistencia, o sea, es como que es una sociedad. Porque en la simbiosis siempre hay se están abasteciendo, digamos, entre ellos o aportando cada uno una cosa distinta para que pueda sustituir al otro, pero sin destruirse ninguno de los dos. Dentro de lo que es la simbiosis tenemos tres grados que tenemos: parasitismo, comensalismo y mutualismo. Son tres cosas distintas. Por ahí tenemos la explicación. Parasitismo es la asociación del ser inferior, supuestamente más débil y pequeño, menos evolucionado, con otro más fuerte, más grande, más desarrollado, evolucionado, bla, bla, y lo que les acabo de decir de parásito. Esa sería la definición de parasitismo, que es la que a mí me interesa y que a ustedes les quede claro. Y después, dentro de simbiosis, tenemos el comensalismo, que es la otra división, y mutualismo. El comensalismo dice: es la asociación idéntica a la del parasitismo, salvo que el hospedador no sufre menoscabo y perjuicio. ¿Qué significa eso? Que es un ser inferior que subsiste gracias a un ser superior, pero no lo destruye, no le provoca daño. Por ejemplo, yo tengo una yardiasis, estoy en una infección por yardia, la yardia me va a terminar enfermando y si yo no me trato, voy a terminar muriendo. En cambio, cuando hablamos de comensalismo, ese parásito no afecta al huésped. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Y bueno, lo otro, el mutualismo, dice: en este caso, los seres asociados no solo no se perjudican entre sí, sino por el contrario, ambos obtienen beneficios. En el devenir del tiempo, ambos socios se vuelven dependientes entre sí, al punto que ninguno de ellos puede vivir separados. La asociación se vuelve imprescindible para ambos, separados perecen. ¿Qué significa esto? Que son dos tipos de organismos que necesitan sí o sí. No es como en el parásito, que el parásito, o sea, el ser superior puede vivir tranquilamente sin el parásito. En el caso del comensalismo es una convivencia, como parecía es una simbiosis en realidad, pero necesitan sí o sí uno de la vida del otro. ¿Me entiendes? Por ejemplo, nosotros tenemos la flora bacteriana normal, digamos, que es la que nos provee de vitaminas para poder vivir. Si nosotros no las tuviéramos, nos morimos. En ese caso, en la simbiosis es necesario ese tipo, digamos, de bacterias, que no son bacterias patógenas, o sea, no nos producen daño sino beneficios. ¿Se entiende lo que es entonces el mutualismo? Sí. Entonces, el mutualismo hay una convivencia entre el huésped y el hospedador,
mutualismo. Y es necesaria, digamos, esa convivencia, si no existe esa convivencia, se muere. ¿Escuchan el fondo o no? Sí. Y en el comensalismo, entonces, es parecido, digamos, al parasitismo, solo que no hay un daño al huésped. Y en el parasitismo, a la larga, termina haciendo daño. ¿Se acuerdan que el otro día cuando le explicaba el tema del parásito? Las parasitosis por lo general son crónicas. Generalmente, en un paciente, digamos, que está que no está inmunocomprometido, o sea que no tiene su defensa baja, esos parásitos pueden estar daños. De hecho, uno de los parásitos que es crónico es el Chagas. Que produce la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi, es un parásito que puede estar en el organismo desde bebé hasta que sea alta. Depende también obviamente de cómo sea cómo responde el organismo, pero por lo general es una enfermedad crónica que o sea que va produciendo daño lentamente. Buenas. ¿Ya terminó el show? Es que son tercos, no quisieron pasar al otro. Sí, pues. A ver. Estaba ensayando para el sábado de Roca. Entonces, la persona puede morir incluso sin que sea justamente la causa de muerte la presencia del parásito. ¿Estamos o no? Sí. Bueno, eso sería, digamos, el ejemplo de la diferencia entre los tres grupos. Acá después tenemos la importancia de la parasitología. Como decía, el tema es bastante largo, ver cómo se puede adaptar a una tecnicatura, digamos. Yo traté de hacer lo más simple posible, pero que abarque todos los temas, pero también hay temas que por ahí son, incluso hay unos que ya vieron en otra materia, como la enfermedad de Chagas, ¿ya la vieron, no, en otra materia? ¿O la van a ver? ¿Qué cosa? Chagas. Sí, en inmunología. ¿Te están viendo ahora? Sí, estamos bien. Bueno, eso es una enfermedad que la vivo tomando en los exámenes y no la saben. Entonces, ¿soy yo el malo o es la mala la profesora? Porque se supone que tiene que ser, más si está en las dos materias, tiene que tener así. Y siempre la tomo porque, como para hacer el ganchito, para que zafen, y a veces se enredan más porque no la estudiaron, no dan pelota, no sé. Pero bueno, la cuestión es que ese es el último tema. Bueno, como decía, es un tema bastante amplio, y cuando habla de la importancia de la parasitología dice relevancia social y complejidad biológica. Cuando habla de relevancia social, le habla de la magnitud epidemiológica, prevalencia, letalidad, impacto económico, aspectos éticos, y de la complejidad biológica, la reproducción, patogenicidad, adaptación evolutiva, bla, bla, bla. Bueno, y después dice la ausencia de vacunas, asociación a factores antropológicos, culturales, bla, bla. ¿Eso qué significa? Cuando habla de la relevancia social, las parasitosis en general son enfermedades que afectan casi toda la familia. Por eso cuando se hace el tratamiento siempre hay que hacer el tratamiento a toda la familia, incluso a las mascotas, que también son las portadoras a veces de los huevos de los parásitos, incluso está parasitada. Por general los parásitos, por ejemplo, los perros no son los mismos parásitos del hombre. O sea, son huéspedes definitivos del perro. Hay escasos animales, pero más que nada las mascotas son transmisoras. Porque ustedes han visto que los chicos juegan, o uno puede jugar o acariciar a un perro. El perro lo sacaron allá a la plaza, lo llevaron al campo, obviamente cuando vienen al campo vienen con todo el huevo de los parásitos que encuentran en el camino, y cuando van a terminar en la casa, van a terminar en un alimento, o van a terminar en la mano y lo vamos a digerir y vamos a seguir el ciclo del parásito. Entonces, como decía, la importancia también tiene que ver con que la mayoría de las parasitosis afectan más los distintos estratos sociales. Tiene que ver, digamos, con la condición
habitacional, socioeconómica, porque como usted decía también el tema de por ahí una zona marginal en la que no hay, quizás mal que mal algunos tienen un baño, pero algunos no tienen baños digamos con desagüe, tienen letrinas, incluso en algunos casos extremos ni siquiera letrinas tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y lamentablemente en esto el Estado que tiene que encargarse, porque ustedes saben, la gente marginal se acostumbra a vivir en esas condiciones y quizás no les molesta. Yo, por ejemplo, tengo, no sé, gracias a Dios nunca me agarró un piojo, pero a mi hermana sí le agarraron. Y es una cuestión, aparte de ser estético, perdón, es una cuestión sanitaria, porque por ahí pasa que los piojos, usted sabe que pican. Al picar el niño se rasca, al rascarse puede lastimarse, al lastimarse puede hacer una infección bacteriana, o creo que ya les conté un par de casos que he visto, por lo menos 4 casos he visto en los que tenían gusanos directamente en la herida. Y son cosas que reales, para uno dice exagerado, quizás ya no pasa a esta altura de la vida, pero lamentablemente pasa. Yo he visto casos acá en Vaqueros, el niñito de un paraje que se llama Lacones, que está por ahí cerca. El niñito sí tenía piojos, se había rascado y ahí se le metió una mosca, y depositaron los huevos y ahí tenemos otro tipo de parasitosis. Entonces, todo eso implica, digamos, ¿qué es lo que se busca con esto? Evitar, digamos, que un niño sufra, que se enferma, y aparte, ustedes saben que esas simples cosas que se pueden haber evitado van a llevar a un gasto, una demanda, digamos, del Estado. Bueno, ahora mira, lo privatizar así. ¿En serio? Ahora van a tener que pagar por cada parásito, pero bueno. Eso es, digamos, que es lo que más o menos es lo que va a apunta el estudio de la parasitología. ¿Qué más? Bueno, acá cuando habla de la reproducción, la patogenicidad, todo eso, bueno, tiene que ver mucho con... O sea, cada parásito tiene... Sí, los compañeros tienen la culpa porque nos íbamos a trasladar al otro aula y no quisieron. Bueno, nada importa. Creo que más o menos ya ustedes la edad que tienen y ya toda la experiencia de vida que tienen, ya deben entender un poquito cuál es la cuestión de estudiar la parasitología. En esto tiene mucho que ver la prevención. En realidad todas las enfermedades tienen que ver con la prevención, ¿no? Pero en el caso de la parasitología es como decía, algo que tiene que ver más que nada con lo cultural, con las formas, con lo social, con lo económico, todas esas cosas. También otra de las cosas que nos lleva a tratar de evitar la parasitosis es que no existe una vacuna, por ejemplo, no hay una vacuna que nos prevenga de la parasitosis. Hay parásitos que son altamente nocivos o peligrosos y hay otros que no tanto. Como decía por ahí, creo que les conté algo de con estas las 2 comisiones, por ahí me olvido que le dije a una y que a la otra, por eso decía que la hagan todos juntos. El Ascaris lumbricoides, que es un parásito que es parecido a la lombriz de tierra, a la unca que usan para pescar, que crece por ahí de manera desmedida en el intestino y eso produce una obstrucción. Esa obstrucción va a producir que el intestino se dilate y igual lo vamos a ver cuando vemos el tema, y eso puede llevarnos a una peritonitis, o sea que se explote, digamos, ese intestino y que vuelque todo el contenido en la cavidad peritoneal, produciendo una infección. Esa infección, digamos, lo que pasa con la peritonitis. La peritonitis siempre es el apéndice que se infecta, que explota, vuelca todo el contenido a la cavidad peritoneal y de ahí puede ingresar al torrente sanguíneo. Y ustedes saben que el torrente sanguíneo no puede tener presencia de bacterias. Una vez que hay alguna bacteria, ya tenemos un problema grave y es muy peligroso. Puede hacer un problema, las bacterias se depositan en el corazón, puede producir una infección grave o cualquier tipo de infección. Entonces lo que tenemos que evitar justamente es y bueno, como decía, que no hay una vacuna que nos permita prevenir. La única forma de prevenir es evitando el uso de la letrina. Bueno, cuando fue la epidemia de 1900 y pico allá en el corazón del Chaco, que bueno, había mucha gente que moría,
que tenían, o sea, se dieron como que tenían el corazón grande. Entonces el señor Chagas, Massa, ¿no? El que descubrió esto, se puso a investigar qué es lo que pasaba, por qué la gente moría con los mismos síntomas. Entonces estudió el corazón de estas personas, los que tienen el mal de Chagas tienen el corazón hipertrofiado, que significa agrandado, porque como el corazón está parasitado, el parásito se aloja una vez que ingresó a la sangre, da vuelta un tiempo, después pasa al que es el Chagas agudo, después pasa al tejido del corazón, al miocardio más que nada, y ahí se queda alojado. Y ahí se queda alojado por vida. Una persona puede morir 80, 70, 90 años y morir con el parásito. O sea, por eso decía que es una enfermedad muy crónica, pero cuando vieron que la gente tenía el corazón grande, entonces investigó eso, encontró el parásito, después estudió la vinchuca y que se bueno, ahí encontró que la vinchuca era el vector, o sea, el insecto que transmitía el parásito. Sí, no es un intermediario, nada de eso, es simplemente un vector que es una diferencia, no vamos a ver cada uno, pero una diferencia entre, no es digamos un huésped secundario, nada de eso, simplemente tiene el parásito en el aparato digestivo, cuando defeca, cuando chupa la sangre, defeca y ahí la persona se rasca y al rascarse hace que introduce el parásito a la sangre. Ahí va a empezar a circular y va a empezar los estadios. Entonces cuando se empezó a hacer el estudio cuando se descubrió que la vinchuca era la que producía el mal de Chagas, se empezó obviamente a combatir los ranchos por ahí estaban, o las casas de adobe tenían muchas grietas y las vinchucas están en la grieta, o sea, viven en las grietas, lugares oscuros. Entonces lo que se empezó a hacer fue rellenar, o también se pintaba con cal las paredes, porque la cal la mata y con las agujetas también. La vinchuca en la noche sale cuando la persona está durmiendo y pica, y generalmente pica en la zona del ojo y deja como un sopapo como menos. En una mancha, se llama signo de Romaña, que es una característico, digamos, pero esa gente del campo, ese signo dura 2 o 3 días, después se va, entonces no tenemos, digamos, forma de comprobar eso. Por eso hay que estar presente, digamos, en esto, y más que nada combatir la vinchuca. Al combatirse la vinchuca, se evitó en la zona nuestra, por ejemplo, Vaquero, La Caldera, Federico, toda la zona metropolitana, tenía mucho, porque aparte son una zona subtropical, teníamos bastante vinchuca, entonces había casos de Chagas. Ahora, por suerte, los casos de Chagas son muy pocos. Por lo general, los casos de Chagas que hay son... lo asociamos mucho con la gente que muy al norte, o por ejemplo la gente de Bolivia. La gente que viene de Bolivia, si viene con síntomas, eso es importante que ustedes cuando le piden un laboratorio para Chagas, por ejemplo, hay uno que sí, o sea, uno lo hace por obligación, que es el control de embarazo. El control de embarazo hay que hacer sí o sí la prueba para Chagas. Y en el caso de por ejemplo, preocupacional, supónganse que yo tengo que hacer una preocupación a ustedes, yo sé que son de acá, que nunca estuvieron en el norte, o no estuvieron en el Chaco, en zonas donde hay vinchuca, es muy probable que ese resultado sea negativo. Pero si viene, por lo menos en mi experiencia, los pacientes que vinieron para hacer Chagas, que eran de Bolivia, dieron positivo siempre. Por lo menos no me tocó ninguno entonces cuando ahí tengo que tener más cuidado por los falsos negativos. Los pacientes más negativos trato de ver o repetirlos, cosas que pues, me puede fallar algo. Y cuando es positivo, no es como que uno se queda más tranquilo. Puede haber falsos positivos también, pero el falso negativo y ese es el más peligroso, porque estamos diciendo que no tiene Chagas y capaz que sí lo tiene. Y bueno, y es un ejemplo para que vean la importancia del estudio de la parasitología y de tratarlo, porque por eso por ahora estamos, digamos, nosotros tenemos casos acá por lo menos en lo que es la capital de la zona metropolitana, muy pocos casos de Chagas positivos. La mayoría de los Chagas son negativos y se trabaja bastante bien en lo que es Chagas. Bueno, ahora nosotros en el laboratorio estamos haciendo el control del Malbrán, nos matan suero, que ellos ya tienen los títulos,
Entonces nosotros tenemos que procesar, digamos, como cualquier paciente e informar el resultado y bueno, ellos nos corrigen si está bien o está mal. Es un control de calidad que se hace cada tanto y ahora justo estamos en eso. Pero lamentablemente nos dan los controles cuando no tenemos reactivos para hacer. Así estamos. Bueno, después tenemos, creo que está más o menos, ¿no?, el tema de la importancia de la parasitología. Eso por ahí como que lo preparan a veces cuando preparan un tema para rendir, pero creo que más que nada esto es un análisis según el criterio de cada uno. Pero lo importante es que se tenga en cuenta que la parasitología es importante. Bueno, acá tenemos la definición, digamos, más médica de parásitos. Dice son seres eucariotas que viven a expensas de otros de distintas especies y le producen daño. Se caracterizan por desarrollar ciclos evolutivos simples y complejos y se denomina ciclo evolutivo a las etapas secuenciales del desarrollo de un parásito. Que es más de lo mismo, es un ser inferior, ese ser inferior es eucariota, que vive a expensas de una especie mucho más evolucionada que va a producir daño. Por ejemplo, en el hombre, ¿qué daño puede producir una parasitosis? Creo que ya lo hablamos el otro día. ¿Qué le puede pasar a una persona que está con parásitos? Anemia, no de eso. Anemia, ¿qué más? Desnutrición. Desnutrición, ¿qué más? Un montón. ¿Qué más? Bueno, lo de la peritonitis que dijo que no se ¿Qué puede ser alguna complicación grave? ¿Qué más? Algunos pueden sufrir fallas motrices. ¿Cómo? Fallas motrices pueden sufrir en algunos casos. Exactamente, porque puede producir afectar algún sistema nervioso, dolores, dolor de estómago, diarrea, constipación, lo que se le ocurra, pueden hacerlo para eso, porque acuérdense que son un montón y que son de distintas naturalezas, distintas formas de actuar. Y dice, se denomina ciclo evolutivo la etapa secuencial de desarrollo del parásito. El parásito es, bueno, ahí en la página que sigue puse una fotito como para que tengan esa roja que dice embrionado. Fíjense que está el huevo que tiene la parte, es como una elipse, ¿la ven? Que tiene como una corteza, como que no es pareja, digamos, tiene unas granulaciones. Ese, digamos, se vendría a ser como supónganse un huevo, que sería como la cáscara del huevo. Esta es la cobertura que al parásito le permite sobrevivir a temperatura, digamos, a condiciones ambientales incluso extremas. Pueden sobrevivir a la desecación, al calor, al frío, a la humedad, a todo, digamos. Eso es la forma de que el parásito se madura, digamos, en el intestino, en el organismo y después es eliminado. Y ese parásito cuando es ingerido va a evolucionar, va digamos, a desarrollarse y ese embrión se va a convertir en el adulto. Fíjense que al costado tienen, ya está el parásito adulto, lo ven que es como hay dos roditos, uno grande, uno más grueso y el otro más finito. Esos son una pareja, el macho y la hembra. ¿Sí? Y acá en este caso, bueno, el macho es más chiquito y la hembra es la más grande. Esos son parásitos que más que nada están, ya vamos a ver al final en qué se clasifican también, pero estos son ejemplos de parásitos digestivos, o sea, parásitos que están dentro del huésped. ¿Sí? Y abajo les puse un ejemplo nada más de parásitos que son ectoparásitos. Bueno, ahí tenemos una Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Acá tenemos una pulga y después una mosca. Son parásitos, se llaman ectoparásitos, pues, digamos, porque están afuera del organismo. Después lo otro, el tema también más se lo dejo para que lo lean, es la relación que hay con las otras ciencias, en la biología, la medicina humana y la veterinaria. Creo que eso se lo dejo para que ustedes lo lean y lo analicen. Cualquier duda que tengan me dicen. Ya sé que no me lo van a decir, pero cumplo con decirlo. Esas cositas pequeñas leanlas porque a veces se las toman en parcial y
no se acuerdan de nada. Bueno, ahora, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión de los parásitos? ¿Cómo es que ese parásito llega al huésped? Después tengo la definición, pero se la adelanto ahora. Nosotros tenemos que el parásito, siempre, para que exista un parásito, tiene que existir el ser superior, le vamos a llamar huésped, ¿sí? Y el ser inferior va a ser el parásito, ¿está? Entonces, ¿cómo se transmite los parásitos? De forma vectorial, una, que le dije recién, el ejemplo de la vinchuca, que la vinchuca es un vector, o sea, algún elemento o en este caso algún organismo que lleva el parásito hacia el huésped. La transfusional, o sea, cuando hay transfusión de sangre de una persona enferma a una persona, bueno, en realidad si tienes esa transfusión también está enferma, se supone que está libre de parásitos. Eso pasaba en otros tiempos porque cuando se hacía transfusiones por ahí se hacía más que nada hincapié en la compatibilidad de la sangre y nada más. Ahora, bueno, por suerte fue avanzando la ciencia y ahora ya se hacen estudios de todo, o sea, la sangre que se transfunde es segura, o por lo menos altamente segura. Porque, bueno, pasaron casos, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Córdoba, en una clínica haciendo una transfusión de sangre, o sea, de un donante, transfundieron, saben que la sangre no solamente se transfunde, digamos, se lleva en una base, se sacan distintos componentes de la sangre para distintos pacientes, y en este caso se había pasado a la sangre, en realidad se junta la sangre que se habían donado, en el banco de sangre, y esa sangre después fue distribuida en una clínica en varios pacientes y esa sangre tenía un VIH positivo. Y fueron los primeros casos de recontra hablado porque se contagiaron 20 personas en ese caso, fue una clínica. Y ahora, bueno, eso fue por la transfusión, pero ahora, como digo, las transfusiones más seguras, ustedes saben, cuando van a donar sangre, le hacen un análisis previo y también le hacen una investigación, le preguntan si tuvieron relaciones circulares, si tienen tatuajes recientes, todos los factores que puedan alertar para que no se haga nada. ¿Se entiende eso? Sí. Y después habla de la transplacentaria. ¿Qué significa eso? Durante el embarazo o en alguna etapa, digamos, del embarazo. A veces puede ser, por ejemplo, el caso del toxo, la transmisión es en el momento del parto. Por eso es importante el análisis prenatal. Usted sabe que se hace a la mamá embarazada, se le hacen 3 controles de laboratorio, uno por trimestre. En esos controles se le hace buena parte de la rutina, digamos, se le hace, es rutina, el toxo, Chagas, VIH, BRL por la sífilis y hepatitis más que nada la B. ¿Eso por qué? Porque si nosotros detectamos que ese paciente, por ejemplo, tiene Chagas o tiene toxo o VIH o hepatitis, se puede evitar que el bebé se contagie durante justamente este canal que es la vía transplacentaria. Hay muchas técnicas que son, ¿cómo le puedo decir? Como que ayudan, digamos, a evitar eso. Hoy en día, incluso una mamá, ustedes saben que una mamá VIH positiva puede tener un hijo, o una pareja VIH positiva puede tener un hijo y que no sea positivo. Hasta hace un tiempo atrás era casi seguro que el bebé salía positivo. Pero bueno, ahora mientras se hace un tratamiento, o sea, si supónganse que encontramos una mamá embarazada que tiene un VIH positivo, se le hace la carga viral, bueno, o sea, no se da el tratamiento y se trata de que la mamá tenga la viremia 0. ¿Qué significa esto? Que los virus en sangre sean 0, no es que sea negativo. Algunos dicen, no, se negativiza una cosa, negativizarse y otra cosa que la viremia sea 0. Los virus van a seguir estando en los monocitos, en las células donde se aloja, pero en el momento del parto esa sangre quizás no va a contagiar tanto. Hay otras técnicas en las que se hace una cesárea. La cesárea es especial, digamos, se trata de que durante los cortes que se le hace ahí a la panza de la mamá,
no contacte con la sangre del bebé. Entonces se los trae al bebé, digamos, sin contacto. Bueno, da muy buenos resultados, por suerte. Las personas que tienen VIH hoy en día tienen muchísimas chances de una vida normal prácticamente y de tener hijos, o sea, bueno, decía vida normal, de poder tener hijos, porque una pareja quiere tener hijos, no todas, pero la mayoría, y hoy en día sí se puede. También el caso de que uno de la pareja sea positivo y otro negativo. Hay parejas de años que viven así, nunca se contagió el que era negativo. La otra de los mecanismos de transmisión es el trasplante de órganos. El trasplante de órganos, pues supónganse que vamos a hacer un trasplante de corazón. Justo se murió uno ahí en el camino, y era justo chagásico, y bueno, le van a hacer un trasplante. Esto es importante saberlo. Ahora yo no sé cómo hacen en Pucay para detectar tan rápido, supongo que son pruebas muy rápidas. Ustedes saben que cuando se muere una persona y se le va a hacer, por ejemplo, una ablación de órgano, el proceso tiene que ser muy rápido. Más cuando se saca acá el corazón, se lo lleva a Buenos Aires o al revés. Hay distancias, hay tiempo, entonces ahí es donde el órgano ese obviamente tiene que estar libre, porque de qué vale que yo trasplante un corazón chagásico si se me va a terminar muriendo al tiempo. O cualquier otro tipo de parásito, que esté en el hígado, podemos tener también alguna parasitosis. O sea, en distintos órganos hay... Buenas noches. Ahora sí. Me quedan... Vamos al frente, chicos. Me quedan un ratito. Me quedan media hora. ¿O te quedas parada? ¿Cómo lo habla, Rubén? Como quieran. Bueno, ¿siguen hasta ahí o no? Creo que son bastante... Bueno, el otro mecanismo de transmisión es bueno, quedó claro lo del trasplante de órganos, creo que es bastante lógico. El otro es el cannibarismo. Esto es típico, digamos, uno de los más comunes, de los métodos de mecanismos de transmisión más comunes, que nos gusta el asadito vuelta y vuelta, y resulta que ese asadito tiene... Hay que ver obviamente la procedencia de esa carne. Si yo voy a comer un asado que viene de allá de, no sé, de vaquero, que lo faenó ahí un tal cruz, sin control, sin antiparasitario, entonces ¿qué va a pasar? O sea, esa carne nunca va a ser segura. Ahora, bueno, el hecho de que sea frigorífico tampoco es seguro, pero... ustedes saben que, por ejemplo, los porteños, acá bueno, hay muy poca gente que come el asado casi crudo. El porteño lo come casi con sangre, ¿no? Y eso es lo que nos genera el riesgo. Chicos, hay un parásito, creo que eso lo comenté el otro día, la tenia saginata o la tenia sole, son parásitos que lo ingiere el huésped y... bueno, en este caso sería el intermediario que es la vaca va a ingerir el huevo del parásito y ese huevo va a ir directamente al digestivo de la vaca y va a pasar al músculo. No se va a desarrollar la forma larvaria, no vamos a tener gusanos de la tenia. Entonces va a pasar al músculo y yo cuando come esa carne mal cocida me voy a comer el huevo vivo. O sea, el huevo está viable, entonces cuando pasa por el estómago se disuelve toda la cubierta que tiene el huevo, y bueno, de ahí se va a desarrollar el embrión, el parásito adulto, y bueno, según qué tipo de parásito sea,
está el macho y hembra, o en algunos casos de la tenia es solamente el mismo parásito que tiene las proglótides, que son como segmentos que tienen el órgano masculino y femenino, y ahí se fecunda y se desarrolla el huevo, y bueno, así se elimina al exterior. Entonces ahí donde yo estoy comiendo la carne mal cocida, voy a contagiarme el parásito. Eso significa carnivorismo. En un examen me pregunté, ¿qué significa carnivorismo? Lo metieron con los caníbales, no sé cuál es. Me juro, algún día me firmaron los exámenes. Espero que no sea de ustedes. Contaminación fecal, eso es lógico. La contaminación fecal incluso puede pasar en el tema de la manipulación de alimentos cuando no hay cuidado con la higiene de la mano. El lavado de manos es importantísimo para manipular los alimentos. Cuando hace que hay una persona, que es un niño que tiene por ahí una parasitosis típico del oxiuro, el niño se rasca la cola o tiene contacto en el baño con materia fecal, y después uno se lava la mano, lo toca el manito, toca otras cosas que de alguna forma lo consume, y así sigue así. Y después la contaminación ambiental también es la menos frecuente, pero no menos importante. Que se acuerda, no sé si les contaba a ustedes el otro día, que cuando el oxiuro, la hembra sale en la noche a depositar huevo en el contorno del ano, y cuando el chico se mueve cae en la sábana. Entonces cuando la mamá va, o la persona que hace la limpieza sacude la sábana, los huevos se volatilizan, aparecen livianitos, se pegan en el polvo y van a estar dando vueltas, lo pueden aspirar. Al aspirarlo va a ir a parar, al aparato digestivo, y va a seguir el ciclo, y así va a ser. Esos son entonces los mecanismos de transmisión. ¿Te entiende eso o no? Sí. Entonces está la vectorial, transfusional, transplacentaria, o sea, de mamá al hijo, trasplante de órganos, carnivorismo por comer carne cruda, contaminación fecal y contaminación ambiental. Después tenemos las vías de infección, que no es lo mismo. Eso quiero que quede bien claro, porque tampoco lo entienden a veces. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? O sea, cómo ese parásito ingresa al huésped, ¿sí? En el caso de las vías de infección, digamos, ¿por qué lugar entran los parásitos al organismo? ¿Se entiende? Bueno, ahí tenemos los ejemplos. La primera es la cutánea, o sea, a través de la piel. Le di el ejemplo de la vinchuca pica, deja, digamos, el agujerito ahí. Entonces ahí cuando pasó la materia fecal, al rascarse, el paciente introduce el parásito al torrente sanguíneo. El otro es la vectorial, también lo hablamos, la vinchuca, o puede ser también la mosca que deposita los gusanos en las heridas. La vía sanguínea, trasplante de órganos también. La transfusional, después tenemos la oral y la nasal. Fíjense que acá coincide la transfusional con el trasplante y con la vectorial. No, creo que sí. No, la transfusional y la del trasplante de órganos. ¿Se entiende cuál es entonces la vía de infección? Sí. Bien. Bueno, acá dice factores que permiten la aparición de la parasitosis. Primero, esto volvemos a lo mismo, deficiencias sanitarias, o sea, cuando no hay una higiene en los baños, cuando no tenemos los baños adecuados por ahí más que nada para los niños, desaseo personal. Obviamente una persona que no tiene cuidados en su aseo personal, puede hacer que es una... más que nada los piojos, por ejemplo, los piojos se contagian, si bien afectan a todos los estratos sociales. Una mamá que es descuidada, seguramente ese chico se va a llenar de piojos. Si es más descuidadosa, saben que va a la pileta, saben que cuando vienen tienen que revisar el pico o bañarlo ahí bien, peinarlo bien para sacar los piojos, porque en la pileta se contagia. Inadecuada enseñanza de cuidado personal. Son cuestiones, como decía al comienzo, cuestiones sociales. Gran densidad poblacional. Esto, como también le decía, el tema de la gente que vive en hacinamientos, están todos amontonados, entonces los parásitos van y vienen de un lugar al otro y no hay, digamos, una prevención, no hay lamentablemente por ahí la gente que vive en esas condiciones no tiene cuidado y tampoco tiene miedo. Es como que a ellos le da lo mismo, digamos, creo que a usted le pasa lo mismo que a mí, que si vemos un parásito estamos medio contagiando, o si vemos que es
una situación en la que podemos contagiarnos, tratamos de evitar el contagio, pero no, vamos a decir que una persona gripada en la familia, están de uno juntos, no tienen problema, obviamente están dando vueltas los parásitos vivos y todo. Después tenemos control inadecuado de vectores parásitos, reservorios de infección, que era, por ejemplo, cuando le hablé del tema de la vinchuca, era una parasitosis bastante didáctica para esto, porque ahí tenemos que la vinchuca, si yo combatí la vinchuca, en cierta manera combatí el Chagas, pues yo evité que la enfermedad se propagara, y de hecho gracias a eso hoy en día estamos, digamos, la mayoría libres del parásito del Chagas. Como iban hace unos años atrás, el Chagas era endémico, casi toda la población tenía Chagas. Sobre todo la gente de la zona rural. Debilidad y menor resistencia del huésped. Esto también es, digamos, algo que sentido común, ¿no? El parásito, como les decía, siempre va a tratar, es como una respuesta a la naturaleza, es como la viveza del parásito. Digamos, lo que hace el parásito no es matar al huésped inmediatamente, lo va consumiendo de a poco hasta que llega un momento que la resistencia del huésped no da más y bueno, el chavo se murió con eso. En este caso, cuando la resistencia del paciente del huésped es menor, podemos encontrarnos con parasitosis. De hecho, una de las enfermedades que empezó también ¿cómo puedo decir? Regresó, digamos, un poquito en muchas cosas el tema del VIH, el SIDA. Nosotros teníamos que en Argentina estaba ya a punto de erradicarse la tuberculosis. La tuberculosis en su época fue, digamos, también endémica, bastante grave, murió mucha gente, no había tratamientos. Te estoy hablando allá, ¿no?, en la historia. Y por ahí el tratamiento era irse a lugares, por ejemplo, que sean soleados, ventilados, más que nada la cura casera. Cuando se encontró el antibiótico, empezó a cortar, digamos, la transmisión de la tuberculosis, y con el advenimiento del SIDA regresó. También se lo dije el otro día que la tuberculosis y la sífilis son los marcadores de la enfermedad de SIDA. Tenemos que la persona es portadora del VIH por un tiempo, puede ser corto o largo, depende de qué vida lleve esa persona, hasta que llega un momento en que las defensas no tienen, digamos, más soporte y comienzan a manifestar enfermedades. Cuando comenzaron a manifestar enfermedades como la tuberculosis, como la sífilis, eso significa que ese paciente se pasó a otro estadio, ya pasó a ser un enfermo de SIDA. Una cosa es el portador, o sea, el VIH positivo, y otra cosa es el enfermo, creo que lo saben bien, ¿no? Y así también las parasitosis, en la persona que tiene SIDA tiene una defensa, usted sabe que se le destruye el sistema inmune. Entonces no tienen un sistema de defensa, digamos, óptimo, y cualquier tipo de organismo le puede ser nocivo, que incluso los que no son patógenos que nosotros tenemos normalmente, la flora normal de la piel o de la boca, por ejemplo, a nosotros no hace nada, pero una persona que tiene SIDA es suficiente como para que se enferme y para que la mate. De hecho, sufren mucho, por ejemplo, los hongos. Nosotros por ahí podemos contagiar, incluso podemos tener hongos en las manos, o esporas de hongos que están adheridas pero no están actuando, simplemente están pegadas ahí, pero en un momento sale porque aparte la flora normal la va eliminando. En el caso del enfermo de SIDA, empieza a manifestar una micosis en la piel, en las manos, en los pies, en la cara. También una respuesta, digamos, al cáncer. Usted sabe que la enfermedad de SIDA siempre va a ser un cáncer, depende de qué tipo de cáncer. En la zona ahí, usted sabe, cuando comenzó el SIDA, comenzó hablando mejor dicho, ¿se acuerdan que decían la peste rosa? Pero no era porque la tenían los homosexuales, sino porque el paciente tenía manchas rosas, que es el sarcoma de Kaposi, que yo cuando era un poco más ignorante que ahora, o menos, también pensaba eso, veía unas manchas y como que me hacía, y en realidad después cuando estudié bien el tema del SIDA, esa mancha se da en el norte, en Norteamérica, porque Norteamérica tiene otra variante de SIDA, entonces si tiene el sarcoma, está muy característico. En cambio acá el paciente que tiene SIDA no tiene sarcoma.
es una cosa que uno va aprendiendo con el tiempo y cuando está bien estudiando esto. Entonces la resistencia es importante para que el parásito actúe más rápido o más lento, para que incluso hay parásitos, como yo decía también el otro día, que hay pedido de laboratorio, el médico nos pide, por ejemplo, un escobillado anal a uno de ustedes. Yo estoy seguro que no van a tener una parasitosis positiva en ese caso, pues van a buscar oxígeno. Y yo estoy seguro que no van a tener oxígeno porque ya el organismo a esta altura ustedes ya le evoluciona tanto que va a eliminar los huevitos. Quizás ustedes tienen sus hijitos sí tienen el parásito. Pero ese parásito capaz que nosotros lo consumimos, ¿no? Yo tengo un hijito con ese parásito, capaz que consumo el huevo, pero mi sistema digestivo lo va a destruir y no va a hacer el ciclo. En cambio en el niño sí, pero el niño no tiene, digamos, bien. O si hay una persona que es inmunodeprimida, obviamente va a pasar lo mismo que con el niño porque no va a tener la defensa, digamos, para hacerlo. Y bueno, después tenemos otro tema que dice resistencia a los fármacos usados para terapia y control de vectores. Esto de la resistencia al fármaco se da más que nada en bacteriología, pero en los parásitos también puede pasar. Siempre pasan las resistencias cuando los tratamientos no son completos. Puede ser que le dicen denle al chico son 3 días, ¿no? O 5 del tratamiento que tienen que darle al niño el mebendazol, por ejemplo, que es un jarabe, una pastilla. Eso tienen que tomar en la mañana y durante 3 días. Supónganse que la mamá le dio hoy y recién le va a dar durante una semana porque se acordó que tenía que darle. No sirve eso. Y hasta eso el parásito ya fue evolucionando y ya se fue haciendo resistente, igual que las bacterias, a ese antiparasitario. Y los antiparasitarios son, digamos, como más genéricos, son pocos, no son como los antibióticos que van saliendo de a poco, distintas complejidades para tratar de evitar la resistencia. En los parásitos no hay mucha medicación, digamos, que se vaya renovando. Bueno, acá la pregunta es ¿qué hacer en caso de una parasitosis o qué hacer para evitar, digamos, la proliferación de los parásitos? Dice prevención y control, que creo que también más de lo mismo. Si nosotros no hacemos la prevención, no cortamos ese ciclo, el parásito va a comenzar, por ejemplo, en el huevo, va a hacer todo el ciclo, va a volver a un huevo. Si nosotros no cortamos esa cadena, nunca vamos a dejar la parasitosis. O sea, puede ser que yo hice el tratamiento para un chico con el oxuro. Y tiene el hermanito que está también con el parasitario, no le dimos el antiparasitario. O que lo que se recomienda siempre cuando termine el tratamiento es hacer una higiene, digamos, a fondo, cambiar la sábana, cambiar todo el chiquito cuando terminamos el tratamiento, para que los restos de huevos que quedan no vuelvan, digamos. Y obviamente si no lo hicimos a toda la familia, o por lo menos a todos los niños que hay en la casa, no tiene sentido. Y eso por lo menos es un error que yo veo siempre, que le dan al niño que está con síntomas o que dio positivo nada más, pero los hermanitos, son 5, no le dieron, entonces el chico va a terminar contagiándose y la experiencia también me dice lo mismo, que terminan el año de nuevo, vuelven a control y siguen con parásitos, porque obviamente capaz que se curaron, pero se volvieron a contagiar. Entonces ahí sigue el ciclo. Si no lo cortamos de alguna forma, no vamos a... La vigilancia epidemiológica también es importante, eso es más la parte, digamos, salud pública, la parte que se encarga de, en este caso, los agentes sanitarios. Bueno, no sé si nos va a tocar trabajar en el Estado o trabajar, no sé hasta cuándo lo del Estado, porque si se gana dinero van a tener más Estado más público. Va a cambiar su puesto, supongo eso, pero bueno, no me meto en política, pero porque acá hay varios milenios. La importancia en este caso del agente sanitario, yo trabajo mucho con los agentes sanitarios. Los agentes sanitarios son los que me llevan, por ejemplo, la muestra de puto, nada que ver con parasitología, es una bacteria. También con los controles justamente de los parásitos, el agente sanitario consigue que algunas familias me lleven muestras, o sea, que sospecha de una parasitosis y se lleva la muestra. El médico siempre está, pero por lo general, si el médico no está, bueno, trabajamos en conjunto. Bueno, es una cosa linda que tiene la salud pública, que uno puede trabajar, depende de donde trabajen también,
pero lo ideal sería eso, ¿no? Que trabajemos en conjunto, salud pública, enfermería, médicos, agentes sanitarios, médicos, enfermeros, o sea, todo el equipo de salud, hasta incluso las personas que hacen la limpieza. Todos tienen que ser un equipo en que es salud pública para que pueda hacer. Lamentablemente eso no pasa, o pasa en muy poquitos lugares, pero bueno, tiene mucho que ver con eso. Ahí hay comunidades que lograron erradicar, no sé si erradicar, pero por lo menos disminuir los contagios. En Rosario de Lerma creo que fue que se hizo un trabajo muy lindo por tuberculosis. Los agentes sanitarios hicieron, digamos, cuando se detectó un positivo, hicieron todo como un sondeo del entorno, digamos, del área donde podía ser contagiado, o donde había un foco de contagio, y bueno, hicieron un estudio, un estudio que sirvió como estudio científico y otro también como beneficio de la sociedad. Eso yo decía que siempre traten de involucrarse en estudios. Por ahí siempre hay gente que busca para estudiar, para colaborar. Bueno, Juan creo que estuvo haciendo un trabajo con un bioquímico que estaba haciendo investigación. También está bueno porque les sirve a ustedes para... Acuérdense que ustedes no... O sea, métanse en la cabeza que ustedes no van a ir solamente a sacar sangre, o que no van a ir solamente a procesar una muestra, o traten siempre de mirar un poquito más arriba, creo, no sé, un consejo mío, porque si no se quedan ahí aplastados en lo mismo y no está bueno, digamos, porque después terminan cansándose, aburriéndose, haciendo sin ganas las cosas. Si les gusta en realidad lo que están estudiando y bueno, si recién pueden trabajar en un laboratorio, traten de siempre hacerlo, no algo mecánico, o sea, que no sea solamente ir a sacar sangre y hacer la rutina. Siempre traten de innovar, de buscar cosas que obviamente va a depender del lugar que le dé el bioquímico, pero por ejemplo me contaba Rosario que ella hace todo en el laboratorio. Ella hace la fórmula, procesa todo, y aparte también hace el procedimiento urinario, que por lo general el bioquímico no deja, digamos, que el técnico use el microscopio. Por lo menos acá en Salta, yo no he visto nunca, pero bueno, tiene esa posibilidad. Y bueno, también el chico que está en el sur también hace eso. Así que está bueno por un lado, porque también para que ustedes tengan fundamento y para que puedan crecer también como personas. Nada que ver con la materia, pero bueno, puede ser. Educación para la salud. Dice, bueno, comunidad un poquito más de lo mismo. Participación comunitaria. Esto habla de qué es lo que podemos hacer para evitar las parasitosis. Como decía al comienzo, la parte esta de la parasitología tiene más que ver con lo social y sanitario que con lo microbiológico, puntualmente. Después tenemos clasificación de los distintos tipos de parásitos. Esto es cómo lo clasificamos según la ubicación, o sea, según en qué parte del organismo el parásito actúa. Tenemos que los ectoparásitos, que son no firmaste el planeta, acá firmaste. Gracias, Esto también no es nada complicado, también es para leerlo y para que pregunta también en el examen. No hay que clasificar los parásitos según su ubicación, y es simplemente en ectoparásito, mesoparásito y en endoparásito. La palabra lo dice: ecto afuera, meso al medio y endo adentro. Así como para que se aprenda rápido. Los ectoparásitos son organismos que viven sobre el hospedero. Un ejemplo que tienen la mosca, el piojo, la pulga, la garrapata. Estos son parásitos, por ejemplo, la pulga, el piojo, son parásitos que se alimentan de la sangre del huésped. El tema con estas enfermedades, digamos, con este tipo de parásitos, es que a veces son transmisores también de otras enfermedades, de algunas bacterias o de algunos virus. Por ejemplo, las pulgas a veces pican a las ratas, o sea, parasitan a las ratas, entonces después salen de las ratas, van al humano y ahí pueden transmitir la enfermedad. Las garrapatas también, los
producen otras enfermedades bacterianas. Son secundarias, digamos, a la parasitosis. ¿Entiendes? Solamente, ¿cuál es la función parasitaria? En ese caso es que la pulga se prende a algún capilar del huésped, succiona la sangre, se alimenta y se va. En el caso de la garrapata, directamente se prende un tiempo en la piel, se adhiere a la piel, incluso introduce la cabeza. ¿Sabes que la garrapata tiene una cabeza bien chiquitita? Entonces introducen la cabeza en la piel y se quedan ahí alojados un tiempo. Y ahí, mientras tanto van, digamos, alimentándose de la sangre, y también a veces en ese alimentarse, si las ratas están infectadas, si las garrapatas están infectadas, pueden transmitir una bacteria, también una bacteria bastante grave. Los endoparásitos, bueno, ya son los que de alguna forma se introducen en el organismo. Por ejemplo, la hora de las teñas, los ácaris, las facciones. Tenemos un montón de parásitos que entran a veces por la vía hemática o a veces entran en algún alimento, o se lo puede deglutir, digamos, con del ambiente. ¿Qué más? Y los mesoparásitos son los que tienen una parte del organismo en el huésped y la otra parte afuera del huésped. ¿Qué más? Y acá volvemos un poquito a lo mismo en el tema de la importancia de la parasitosis, que es un poco más de lo mismo que le dije hace un rato. Bueno, acá de que una característica principal o fundamental es que los parásitos predominan en las zonas tropicales y subtropicales. ¿Se acuerdan que otra vez yo decía que, por ejemplo, vamos a San Antonio de los Cobres, que generalmente no van a pedir un parásito lógico? Pues yo no voy a buscar, si una persona que vive ahí, obviamente no voy a buscar un ácari, no voy a buscar un parásito, digamos, porque sabemos que el suelo es seco, es frío y no sobreviven a esa temperatura. No hay directamente el tipo de parásito, a menos que sea un parásito, por ejemplo, en los suelos se puede ver, porque bueno, el parásito que cumple un solo ciclo, o sea, está en la persona nada más. No hay que caer al ambiente y de ahí se puede contagiar. En este caso puede caer, pero la temperatura en el lugar, digamos, de una cama, por ejemplo, es más llevadera que en el exterior. Pero cualquier otro parásito, por general, no va a subsistir en un ambiente seco o menos frío. Bueno, acá dice la prevalencia general tiene similar distribución que la pobreza y el hambre, es lo que hablábamos hace un rato. Y está vinculado a la carencia de agua, a la vivienda insalubre, presencia de vectores y educación de fiscal. No sé qué se ven favorecidos, se expanden por costumbre alimenticia, condiciones ambientales y la migración humana. Esto, digamos, sería cómo es que las parasitosis van avanzando o cómo se detienen. Obviamente, sí, como decía recién, si no tenemos un cuidado, por ejemplo, en la manipulación de los alimentos, estamos favoreciendo la proliferación a la propagación, mejor dicho, de los parásitos y estamos ayudándole a la subsistencia. Condiciones ambientales lo mismo, y la migración humana, bueno, que por ahí a veces se producen parasitosis que se contagian en un determinado lugar y de ahí se van a otro y ahí trasladan, digamos, el parásito a otras regiones. Clasificación de los seres vivos, esto también lo hemos visto en micro. Me interesa que sepan esto también, los parásitos. Como ustedes van viendo, son más definiciones las que estoy tratando de explicar para que después cuando ustedes lo estudien les quede bien claro. Y esto de este teórico yo diría que lo estudien ahora para que después se les sea más fácil la materia. Acuérdense que una materia, a pesar de ser cortita, linda, no sé, para mí linda, es por ahí por la diversidad del tema, es complicado, a veces se mezclan las cosas. Entonces yo les recomiendo que aprendan bien esta parte, que lo tengan bien claro, porque yo cuando digo, bueno, esto es un parásito monoceno, que ustedes sepan que es lo que es un parásito monoceno. O cuando yo les pregunte qué es un parásito monoceno, que ustedes sepan mínimamente lo que significa, por lo menos como para que se entienda, digamos. Entonces, cuando clasificamos los parásitos, se acuerda que decía que lo clasificábamos según dónde se ubicaban. Esta otra clasificación es en base a cómo es su ciclo de vida.
o sea, cómo el parásito está en un lugar o en otro. Se pueden clasificar en monoxenos o heteroxenos. En el monoxeno ahí se requiere solo una especie para cumplir su ciclo, el Ascaris, el Oxyuro. Y el heteroceno requiere de más de una especie para cumplir su ciclo. ¿Qué significaba esto? Bueno, el ejemplo ya lo tienen en la tenia. La tenia necesita sí o sí estar en la vaca. O sea, es raro que yo pueda, o sea, es poco probable que yo consuma los huevos de la tenia directamente, porque no hay digamos, tanta posibilidad de eso. Pero sí está la posibilidad de que el ser humano defeque digamos, al aire libre, pues fueron de campamento, no tenían baño, entonces fueron tirando ahí, tiran la tenia y dejaron huevitos, vino la vaca, se comió el huevito y ahí quedó. Entonces, ese sería un heteroceno, o sea, va a tener un ciclo en un huésped que es definitivo, va a tener otro ciclo en el huésped que es el intermediario, ¿se entiende? O sea, cuando hablamos de monoceno no hay intermediario, es simplemente el parásito que está pasando, que está haciendo el ciclo en la misma persona. Puede ser que pase a otro, pero va a seguir siendo la misma especie, ¿entiendes? No significa que el monoceno no se pueda transmitir, o sea, no significa que lo tenga yo solamente. Yo le puedo contagiar el parásito a él, va a seguir siendo monoceno, pero él sigue siendo humano, ¿se entiende? No hay, digamos, un intermediario que sea. En cambio, cuando hablamos de la tenia, ya tenemos un intermediario que es la vaca. Cuando tenemos un estadio en la vaca, acuérdense que lo que decía recién, en ese estadio en la vaca solamente está el huevo, y por ahí tiene algunas variantes que ya vamos a ver también, pero no hay una reproducción del parásito. En cambio, en el ser humano, sí ya el parásito se desarrolla y se reproduce. Entonces, lo clasificamos en monoceno si solamente se reproduce en una sola especie. Heteroceno si tiene en dos especies. ¿Estamos? Y también lo podemos clasificar como definitivo o como intermediario. El definitivo dice alberga la forma adulta o la etapa de reproducción sexual del parásito. Y el intermediario alberga la forma larvaria o la etapa de reproducción asexual del parásito. ¿Se entiende? Es decir, en el intermediario solamente hay un tipo de reproducción, pero que no va a ser la sexual. Y en el definitivo, bueno, sí, donde podemos tener. O sea, yo para que no se confunda, el definitivo tómenlo como que tiene la forma adulta del parásito. El intermediario, la forma, digamos, que es de reproducción asexual. Después acá tenemos clasificación, va a conceptos que están asociados al parasitismo. Este parasitismo puede ser facultativo o puede ser obligatorio. Facultativo dice vida libre, pero capaz de vivir como parásito si se dan las condiciones apropiadas. ¿Qué significa facultativo? Que yo tengo la opción, digamos, de hacerlo o no hacerlo. Digo, como para que le quede más claro qué es lo que significa facultativo. Entonces ese parásito le da lo mismo parasitar en la vaca, en el ser humano, en lo que sea. En cambio, el obligatorio sí o sí necesita un organismo especial para poder subsistir o para poder parasitar. ¿Me entiende? Sí. Dice el parasitismo le resulta imprescindible. Bueno, acá está el ejemplo de la tenia, el piojo, la ameba. Puede presentar fases de vida libre en sus ciclos biológicos, pero sí o sí necesitan, digamos, en este caso, estos parásitos que están en el hombre para poder reproducirse. También pueden ser temporarios o transitorios o permanentes o completos. El temporario o transitorio se acerca a los hospederos durante un breve lapso para realizar, por ejemplo, la hematofagia y se va. Es lo que decía recién, en el caso de la pulga. La pulga se parasita al hombre, y bueno, o el hombre o cualquier animal doméstico va a picar y sale. Bueno, en general, por ejemplo, la mascota se queda en el perro, en el gato, pero no está, digamos, prendida. O sea, se queda ahí porque encuentra una vista más o menos para vivir, pero puede estar a veces en la cucha del perro, donde duerme el gato, cuando están los huevos, incluso la pulga ahí. Entonces, cuando combatimos las pulgas, tenemos que combatirlas en los lugares donde duermen, en la cama, en todos lados. Bueno, y el completo o permanente, el parásito se aloja en un huésped y se nutre a expensas del mismo durante todo su ciclo vital. Sería más o menos como el que tenemos acá, el obligatorio, porque el parásito sí o sí va a estar en el mismo organismo. Después tenemos que ya hablando del hospedero en particular, dice que puede ser el adecuado o el inadecuado.
el adecuado dice le ofrece el parásito buenas condiciones para perpetuarse como especie. En el inadecuado, el parásito tiene poca o ninguna posibilidad de perpetuarse. ¿Qué significa esto? Que en el adecuado es, digamos, el lugar propicio para que ese parásito se prolifere. Y en cambio en el inadecuado es como que puede tener un alojamiento temporario, pero por eso no se va a encontrar cómodo en ese huésped y se va a ir a otro. ¿Entiendes eso? Todavía otra especie más que nada. Después tenemos las adaptaciones del parasitismo, habla de la especificidad parasitaria y la asociación huésped-parásito. Esto es lo que le decía al comienzo, que por ejemplo los parásitos, hay parásitos que son exclusivamente de ser humano, hay otros que son exclusivamente de la vaca, hay otros que son exclusivamente del perro, y hay otros que por ahí sufrieron alguna adaptación y pueden parasitar los distintos huéspedes, pero por lo general cuando la adaptación hace que significa eso, que ellos necesitan sí o sí un organismo determinado para poder parasitar. Bueno, esto ya como para ir terminando. Mecanismo de agresión parasitaria. Tenemos ¿qué significa esto? ¿Cómo el parásito en realidad nos puede enfermar? ¿Cómo el parásito o qué daños produce el parásito cuando logra introducirse en el huésped? Tenemos por acción mecánica, por acción química o tóxica, por acción exfoliadora y por acción bacterífera. La mecánica es porque, por ejemplo, ahí te da el tema del quiste hidratídico. El quiste, o sea, el parásito se introduce en el órgano y empieza a enquistarse. Ese quiste va creciendo y ese quiste, ustedes saben que los órganos tienen irrigación, tienen inervación, entonces puede ser que ese quiste está creciendo y va a empezar a incomodar o, por ejemplo, a obstruir la circulación sanguínea, o puede presionar un nervio, comprimir un nervio, eso va a hacer que ese paciente tenga dolor. La obstrucción de un vaso sanguíneo puede ser que la irrigación del tejido continuo o contiguo, mejor dicho, no va a producirse, puede producir una necrosis. ¿Entienden más o menos cuál es la cuestión? Y la química o tóxica es alguna sustancia que ese parásito elimina. Ahí está el ejemplo del absceso mediano, o sea, se forma un absceso y ese absceso libera una sustancia tóxica que obviamente es la que va a perjudicar al paciente. Después tenemos la exfoliadora o pérdida constante de sangre, que va a ser el parásito cuando el parásito va a hacer una lesión que va a producir una hemorragia, por ejemplo. Va a haber una pérdida de sangre, obviamente al haber una pérdida de sangre, las complicaciones que eso va a llevar a una anemia, a un montón de factores que van a perjudicar al huésped. Y después la otra es la acción bacterífera. En este caso, bueno, no sé por qué puso la salmonela. ¿No va la salmonela? Y por la salmonela no es quizás un ejemplo de bacterias. Sí, la esquistosomiasis, que es una parasitosis, produce justamente una lesión que favorece que la salmonela prolifere en la lesión. O sea, en este caso, la parasitosis va a producir una proliferación bacteriana en la zona y obviamente va a producir la infección, sería una sobreinfección, porque tenemos la parasitosis más la infección bacteriana. Bueno, creo que eso es un poquito lo que quería. El último tema está repetido. Esto es un cuadrito como para que tengan en cuenta nada más cómo son las fuentes. La cadena epidemiológica, ahí tienen el primer cuadrito, medios biológicos, dice geografía, medios físico-químicos, el reservorio de biotransmisión, la puerta de salida, la susceptibilidad del huésped, la puerta de entrada, la vía de transmisión y las fuentes de infección. Es más que nada una relación, es un poquito un resumen de lo que estuve hablando hasta ahora, es toda la relación que hay, digamos, entre la transmisión del parásito, la parasitosis, etc. Bueno, y ahí le dejo el último cuadrito que no me puedo pasar. Esto más que nada cómo se hace el tratamiento, digamos, cómo se hace el diagnóstico en
en el caso de para cualquier enfermedad en realidad. El diagnóstico puede ser epidemiológico, clínico o de laboratorio. Bueno, ahí te lo dejo para que lo lean, porque ya están en otro universo. Estoy hablando sobre. ¿Alguna duda, chicos? Estoy por ahí mucho palabrerío, pero creo que más que nada que se pongan a leer y que analicen lo que está escrito. Con cualquier duda me preguntan en otra clase. Y la próxima clase ya vamos a comenzar con temas específicos que son los protozoarios, ¿no? Bueno.